estamos nosotros compartiendo con la familia dominicana y sí, nosotros nos encanta. Tras cámara, siempre lo hemos dicho, que tenemos que hacer un programa porque tras cámara estamos conversando, buscando qué hizo, siempre para darle lo mejor a ustedes. Y hablando de cosas buenas, siempre que él nos acompaña, trae temas muy interesantes, temas que tienen que ver con la mujer, que nos ayudan a entender lo que está pasando en nuestro cuerpo, cómo comportarnos, pero sobre todo, cuál es la mejor forma de cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Sanchis. ¿Cómo estamos? Buenos días. Usted tenía mucho tiempo que no venía, parece que estaba en mala con el productor, pero qué bueno que ya está aquí para así ofrecer luz con relación a estos temas. No, al contrario. Él me había invitado en varias ocasiones, lo que pasa es que tengo muchos compromisos y no puedo venir, pero ya estoy aquí con lo muy importante. Divertido. Está con nosotros el doctor Yeuri Tavares. Tú eres ginecólogo obstetra. Y nos va a hablar de un tema que a la gente no le gusta mucho hablar, eso es como la salud mental. Exacto. Cuando las mujeres pierden un embarazo, puede ser al inicio como al final, porque siempre ese sentimiento se queda ahí. Hay como demasiado interrogantes, yo siempre he dicho que eso hay que tratarlo, porque eso no se puede pasar por alto, porque eso es una pérdida de un ser humano. Exactamente. Entonces vamos a hablar como de ese tema y sobre todo el miedo y el riesgo que puede haber que la persona se embarace muy como cerca de esta pérdida. Mira, este tema quisimos traerlo a colación porque prácticamente no se habla mucho en los programas de televisión, solamente lo manejamos a nivel ya profesional entre colegas y ginecólogos. Y vamos a hablar específicamente del aborto, que el aborto no es más como una breve definición que la interrupción del embarazo, ya sea de una manera espontánea, que haya ocurrido sin que la paciente se diera cuenta, sin que se haya provocado, o también puede ser provocado cuando ya es inducido, que puede ser por la paciente o puede ser por un médico. Entonces, cuando se interrumpe un embarazo antes de las 20 semanas o que el producto pese menos de 500 gramos, hablamos de un aborto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas clasificaciones para tú hablar de aborto. Dependiendo de la etapa de la gestación, si es por debajo de las 12 semanas, primer trimestre del embarazo, es un aborto temprano. Si es por encima de las 12 semanas, ya hablamos de un aborto tardío. Pero hay otras clasificaciones clínicas del aborto, está la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto en curso, el aborto séptico, muchísimas dentro de esta. Pero una muy importante, la cual la mujer se ve afectada, son los abortos recurrentes, que son esas pacientes que han tenido más de 2 pérdidas consecutivas. Entonces, esas son las pacientes, como decía Sanchis, que hay que prestarle atención. No tan solo atención médica, sino también atención psicológica. Claro. En este caso. Y este tipo de abortos, sobre todo cuando mencionas que son 2 veces consecutivas, ¿qué tipo de causas médicas pueden tener, doctor? Mira, el aborto tiene múltiples causas. Dentro de esta, la más común y la más frecuente, que el 50% se da, es por alteraciones cromosómicas o alteraciones congénitas, que son adquiridas en un 50% del padre y otro 50% de la madre. Wow. ¿Y no se puede hacer nada cuando...? Por eso deben investigarse los dos. Ajá. ¿Y se puede prevenir este tipo de abortos? Mira, realmente cuando se da en las primeras abortos, vamos a suponer los primeros 2 abortos, es muy difícil tú prevenirlos, obviamente, si no conoces la paciente. Pero ya cuando tienes una paciente que ha tenido varios abortos consecutivos, tú, cónchale, ¿qué está pasando con esta paciente? Vamos a investigar la causa, vamos a hacer pruebas de cariotipo. Por ejemplo, si es una paciente diabética, una paciente que tiene problemas de tiroides, tanto hiper o hipotiroidismo, vamos primero a mejorar esos niveles hormonales, vamos a mejorar esos niveles de azúcar en sangre, esos niveles de glicemia en una paciente diabética. Entonces ahí tú estás tratando la causa. Diste con el problema, vamos a solucionar la causa para que ese embarazo, que en un siguiente periodo se va a producir, entonces no termine en un aborto. Mira, tú estás de acuerdo, porque la verdad es que eso es un tema bastante, no controversial, pero mucha gente no lo entiende. Sí, no, de lo que yo te iba a plantear con relación a esto, que lo hacen, por ejemplo, los miembros de las monarquías y lo hacen también estas familias que tienen grandes fortunas y que tienen que cuidar como la generación que viene detrás de. Exacto. Que es lo de hacerse los estudios antes de casarse. Para saber, claro, eso existe, para saber ese tipo de cosas. Desde si hay algún tipo de enfermedad que tú puedas tener a nivel congénito, hasta si hay algún problema para tu procrear. Claro, exactamente. Eso es muy importante. Wow. Lo primero es una visita preconcesional, donde ahí vamos a identificar en esos pacientes, vamos a hacer un screen de analíticas.
donde vamos a buscar probables o posibles factores de riesgo que puedan llevar o poner en peligro un embarazo. Antes de Antes buscar del incluso. embarazo. Por ejemplo, si tú quieres, ahora mismo estamos en una época donde todo es planificado. Y muchos de los embarazos son planificados. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú tienes tu pareja, ya están casados y dicen, bueno, el próximo año yo quiero tener un bebé. Buen ejemplo. Sí. ¿Qué deben hacer? Una visita preconcepcional. Van al ginecólogo, el ginecólogo le va a indicar todas las pruebas pertinentes, dentro de ellas, muy importante, el complejo TORS, que ahí te va a incluir la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus, el virus del herpes, si la paciente es diabética, controlarla, si tiene alguna enfermedad tiroidea que no se ha diagnosticado, si la paciente es obesa, corregirla, ponerla con un nutriólogo clínico, llevarla a su peso habitual y todo lo demás. Hacerles enfermedades autoinmunitarias, que son de las principales causas de aborto. Entonces ahí vamos a identificar. En el hombre prácticamente no se estudia porque el hombre no va al médico, pero sí debería hacerse sus chequeos rutinarios. Porque 50-50. El hombre No, que luego... hay mucha cosa dañada por el adentro, hombre mi que amor, que la tiene gente se hijo- cree que la tiene bien. Exactamente. Luego de los 45 años, todo hombre debe estudiarse, hacerse un espermatograma, un espermocultivo y todas las analíticas pertinentes que tenga que ver con él. Si quiere otra vez ser papá. Wow, tú sabes que me llegó a la mente. Ajá, que ella No. te mandó a hacer un estudio. No, lo que pasa Carlos es... le mandaste a hacer el estudio. Lo que pasa es que en ese momento me molesta porque las mujeres nos punchan, nos entran camarita por nuestra parte para hacernos estudios, hay que dar sangre. Es traumático. Y los hombres, casi Bueno, una diversión porque... Kimberly, en tus manos está, mi amor, agarrarlo por un brazo y también ponerlo así. Y No, llevarlo. Pero si tú llevarlo y decirle, oye, No, lo que te mismo quiero- que yo. No, pero no, porque los estudios que te mandan a hacer los doctores es en sangre, y en los hombres es un potecito y ir a un lugar a eyacular. No, pero también se hace en sangre. La prueba de ya no te cariotipo es creas. en sangre que tú mi debes amor. hacerla. Cuando tú vas al Realmente. urólogo, tú te manda tienes que a hacer de hacer, todo. óyeme, todos esos análisis porque Claro. necesitan saber el conteo hasta de la tiroides. Para saber si todo está funcionando bien. Exactamente. Mira, y en este país muy importante que hay que recordar que el aborto no es legal. Entonces, Sí, porque hay yo mucho... óyeme, ahorita tú dijiste una cosa y yo iba de una vez a preguntarte, Ok. pero me quedé como un poco cuando tú decías, bueno, cuando va donde el ginecólogo y cuando quiere interrumpir el embarazo. Sí. Ajá. Entonces, mira qué pasa en este país. Por ejemplo, hay muchas pacientes que a mí me ha pasado como ginecólogo, que me dicen, van a la consulta, doctor, mire, yo vine porque me dijeron que usted hacía aborto. Yo, ¿cómo? Pero te lo dicen así. Sí, me pasó una vez. Y dije, ¿cómo? Que yo hago aborto. Mira, parece que te equivocaste de persona. O es otro doctor Tavares que no soy yo. Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo, aquí, 317, establece y tiene Penalización. penalización a toda persona médico que practique o que ayude a realizarse un aborto. Por ejemplo, si tú vas a mi consultorio y tú me dices a mí, yo quiero abortar porque diferentes razones, que no vamos a mencionarlas, por tú ir a mi consultorio, son 2 años de cárcel que te... Solo por proponerlo Por- al doctor. por tú practicártelo. Ahora, si yo te ayudo como ginecólogo, primero puedo perder la licencia y puedo tener una consecuencia de 5 a 20 años de cárcel por yo ayudarte a ti a que tú te produjeras el aborto. Entonces eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Dentro de Pero- los países latinoamericanos, República Dominicana, no están contemplados que el aborto sea legal. ¿Y qué pasa, doctor, cuando cuando dentro de la familia o la mujer, pues suceden estos abortos espontáneos? ¿Cómo ustedes tienen, qué regulación tiene esta parte para ustedes como doctores? Mira, si el aborto es espontáneo, no hay problema. Ahora, cuando la paciente se produce ella misma o se provoca ella misma el aborto, entonces ahí sí pueden haber repercusiones. Uno por lo regular, por quizá no verse en problemas judiciales, nada por el estilo, hay situaciones que tú debes manejarlas. Yo siempre se lo digo, si usted llegó con un problema a mi consultorio y ya usted se lo produjo, ok, yo te voy a dar mi asistencia como médico, que es lo que me corresponde. Ahora, yo no te puedo ayudar a que tú te lo produzcas el aborto, porque yo tengo que cuidarme. Claro. Mira, cuando tú hablas de aborto espontáneo, que tú dices que hay muchas mujeres que han tenido 1, 2, 3 y continúan embarazándose, ¿desde el primero o desde el segundo ella tiene que tomar conciencia e ir a chequear por qué está pasando? Desde el segundo aborto, la idea que sea del primero, pero desde el segundo aborto, que ya la paciente se presentó, hay que estudiarlo, hay que investigar la causa para que no se repita
en el siguiente embarazo. Y ojo, importante, no porque hayan tenido múltiples abortos no quiere decir que no van a tener un bebé. Yo he tenido pacientes con 4 abortos que luego se embarazan. Wow. El 77% de las pacientes logran un embarazo, siempre y cuando se lleve de la mano de un profesional. ¿Qué planificación necesitan estas personas que quizás han perdido o han tenido un aborto, han tenido 2? ¿Qué es lo recomendable esperar para iniciar a buscar el bebé? Muy buena pregunta. Lo ideal es esperar 6 meses a que ese útero se recupere por completo, realizar y estudiar a la paciente. Luego de ese periodo, entonces ya pensamos en buscar un siguiente embarazo. Excelente. 6 meses. Sí. Pero Lo que pasa es que a los 3 a los 2 meses ya llegan embarazadas otra vez. eso es lo Cuando que yo el te iba a problema decir, es no se ha decir, óyeme, corregido. aquí hay una parte emocional que muchas veces, por eso es que siempre decimos, señores, que aquí para eso están los profesionales de la conducta, para que usted vaya y se pueda tratar. Hay muchas de estas mujeres que entienden, óyeme, que ese vacío se va a llenar ¿verdad? con otro Con otro embarazo, embarazo. y si tu cuerpo no está acostumbrado, ¿qué va a hacer? En muchos casos, rechazarlo. ¿Alguna recomendación? Nada, que si están pensando buscar un embarazo, que lo hagan de manera planificada, que acudan a su ginecólogo, realizarse sus chequeos del lugar y pertinentes, estableciendo, ya lo que mencionamos anteriormente, esa visita preconcepcional, que es lo más importante para que no se produzcan este tipo de situaciones. Bueno, pues ya ustedes saben. Muchas gracias al doctor Yeuri Gracias a ustedes Tavares por por recibirme habernos como acompañado y siempre traernos esos temas tan importantes que nos aclaran el camino y que de vez en cuando hay que recordarlos, porque Claro. eso es una constante. Y sobre todo ahora, señores, donde todo es todo y nada es nada, que hay una parte de la población, sobre todo, que no debe de estar en eso, porque no Exacto. tiene la edad ni sus órganos para estar en productividad, y están en eso, que es lo preocupante. Bueno, pero nada. a cuidarse. Gracias, doctor, por Gracias a acompañarnos, ustedes. por ser siempre proveedor de luz para muchas mujeres que desean tener sus hijos. Y no solamente sus hijos, también cuidarse, porque usted ha tratado temas buenísimos. Tiene que seguir viniendo,